La pechuga asada estaba reseca y el aderezo de la ensalada se había comprado en el súper, pero mastiqué en silencio, fingiendo que no me daba cuenta. Frente a mí, Javier, antes Jonas, rascaba su puré de papa, echándome miradas de reojo, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Sofía, antes Elise, estaba hundida en su celular, con los pulgares moviéndose a 1000 por hora bajo la mesa. Esteban, antes Ethan, como siempre, cortaba su carne con precisión quirúrgica, sin hablar, a menos que le hablaran sin mirar a nadie a los ojos. Miré el reloj encima de la puerta de la cocina. 7:30 de la noche. Hace exactamente 5 años, crucé esa misma puerta con 2 maletas y el corazón lleno de esperanza. Daniela, antes Delia, me llamó unas semanas después del funeral de su papá, diciendo que la casa en Querétaro, antes de House, era demasiado grande y que los niños necesitaban a una abuela cerca. Lo hizo sonar como una invitación. Ahora veo que era un pedido de ayuda. Sofía, dije con suavidad, ¿y si guardas el celular durante la cena? Lo había dicho 1000 veces antes, tal vez 100. Nunca provocaba más que un suspiro, pero esta noche el aire en la sala se congeló. Sofía se quedó quieta y hasta Javier dejó de masticar. El tenedor de Daniela chocó contra su plato. «Por Dios, mamá», espetó Daniela, «puedes no hacerlo, por una vez». «Esto es justo lo que digo, siempre te metes juzgando todo». Parpadeé desconcertada. No estaba juzgando, solo... No me interrumpió levantándose un poco de la silla. «Siempre estás sugiriendo como siempre, que es tu manera educada de criticar. ¿Por qué no puedes simplemente sentarte y estar agradecida de que te dejemos vivir con nosotros?» Esteban detuvo su corte. Sus manos se quedaron quietas sobre el cuchillo. No levantó la mirada. Sentí que me ardían las mejillas, pero mantuve la voz firme. «Daniela, dejé mi casa toda mi vida para estar aquí con ustedes y los niños». Daniela soltó una risa sin gracia. «Llevas 5 años aquí, mamá. 5 años de estar encima de nosotros con comentarios pasivo-agresivos, tus historias de los 70 que a nadie le interesan». «Estoy harta». Javier miraba su plato. Sofía por fin levantó la vista del celular. Esteban dejó los cubiertos y cruzó las manos. «No creo que tu madre se dé cuenta del peso que ha sido para nuestra familia», dijo Esteban con calma, como si leyera un informe. «Peso», repetía atónita. «Parásito», espetó Daniela. «Eres un parásito para nuestra familia. Vete». La palabra golpeó más fuerte de lo que cualquier palabra podía. Por un momento nadie se movió. El celular de Sofía cayó al suelo con un golpe seco. Javier parecía no respirar. Esteban alcanzó su vaso de agua. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. Mis rodillas ya no son las de antes, pero mi espalda se mantuvo recta. Décadas en las aulas me enseñaron que la dignidad se lleva incluso cuando la voz tiembla. «No será necesario», dije, sorprendida de lo tranquila que soné. «Me voy». No los miré mientras subía las escaleras. Solo conté los escalones uno tras otro, sintiendo el ardor en las rodillas y el peso de lo que ya sabía que me esperaba en esa habitación silenciosa arriba. La habitación olía levemente a lavanda y polvo. Me senté en el borde de la cama angosta con la maleta abierta, las manos flotando sobre la ropa doblada que ya no me importaba ordenar. Las voces abajo se habían apagado. Tal vez seguían comiendo. Tal vez ya estaban borrando mi presencia. Hace 5 años Daniela me llamó un domingo por la mañana con lluvia. Todavía era principios de primavera y recuerdo que tomaba café junto a la ventana de la cocina, viendo a los pajaritos saltar en el césped mojado. Dijo que no quería que estuviera sola en esa casa grande y vacía, en Morelia, antes Big Empty House. Dijo que los niños necesitaban a alguien cálido, constante. «Ya han pasado por tanto, mamá, y las escuelas aquí son mejores». Lo hizo sonar como si yo les estuviera haciendo un favor, como si todos ganaríamos algo valioso viviendo juntos. Le creí. En un mes vendí la casa que Walter y yo construimos con nuestra vida. 40 años de recuerdos empaquetados y repartidos, algunos a la beneficencia, otros a la basura, el resto guardados en un ático que ya no me pertenecía. Mis amigas me ofrecieron cuartos libres por si acaso, pero dije que no.
Estaba persiguiendo algo que parecía un propósito, un segundo acto. El primer año no estuvo mal. Hornear con Sofía los fines de semana, leerle a Javier por las noches. Se acurrucaban a mi lado, en el sofá, escuchando historias sobre la infancia loca de su mamá o preguntando por su abuelo. Esteban era educado aunque distante, y Daniela parecía agradecer la ayuda al menos al principio. Pero el calor se enfría rápido cuando los resentimientos callados no se alimentan. Recuerdo la primera vez que corrigió cómo doblaba las toallas. Se rió, pero el tono era tenso. Mamá, así no lo hacemos aquí. Tienen que caber en el armario de blancos. No dije nada. Solo desdoblé y volví a doblar. Algo pequeño. Luego vinieron los comentarios sobre cómo sazonaba la comida. Demasiado ajo, mamá. Los niños no están acostumbrados. O cómo reordené la despensa. No puedes mover las cosas. Tengo un sistema. Pequeños recordatorios de que era una invitada en una casa donde no pagaba renta. Esteban empezó a pasar más tiempo en la clínica. Si estaba en casa, se quedaba en su oficina con la puerta cerrada. Cuando me cruzaba con él en el pasillo, me daba un breve asentimiento nada más. Nunca alzaba la voz. No necesitaba hacerlo. Su silencio era un bisturí, y Daniela se endureció. Sus sonrisas eran más tensas, su paciencia más delgada. Una vez la escuché hablando por teléfono con una amiga. Es como vivir con una sombra que habla. Me reí en ese momento, fingí que no lo había oído, pero sí lo hice, y empecé a retroceder. Menos palabras, menos historias, pasos más pequeños en su casa. Me dije que estaba siendo respetuosa. Ahora lo veo diferente. No era parte de sus vidas, era tolerada. Hasta esa noche, cuando hasta la tolerancia se agotó. La maleta se cerró con un clic que me hizo detenerme. Me quedé ahí un momento con las manos en el asa gastada, dejando que el silencio se asentara. Pero no era silencio lo que llenaba la habitación, era memoria. Del tipo que se te mete en los huesos cuando la has enterrado demasiado tiempo. Hace 3 años entré a la oficina de Esteban en casa para dejar una camisa limpia. La había dejado en la mesa de la lavandería con una nota: necesita plancharse. La puerta estaba entreabierta y toqué suavemente por cortesía. Como no respondió, entré. No estaba, pero el cajón del escritorio estaba abierto con papeles desparramados de una manera que no encajaba con su pulcritud habitual. Fui a dejar la camisa y algo me llamó la atención: 2 versiones del mismo informe. Una mecanografiada, otra marcada en rojo. Los títulos coincidían: ensayo clínico ART 43, resumen fase segundo, pero los datos no. En la versión mecanografiada, las reacciones adversas eran del 3%. En la marcada en rojo 20, un número completamente diferente. Al principio pensé que era una corrección de borrador, pero el número menor era el que estaba archivado. No entendí todo el lenguaje médico, no del todo, pero sabía lo suficiente para sentir que algo no estaba bien. Esa noche no dormí. Me dije que había malentendido, que debía haber una explicación. Luego vino la llamada. Estaba pasando por la oficina una tarde cuando la voz de Esteban se filtró por la puerta entreabierta. Tranquila, medida como siempre. No presentaremos el conjunto de datos revisado, el de las tasas de tolerancia ajustadas. Sí, el que cumple con el umbral. Hizo una pausa y luego rió suavemente. No es falsificar si omitimos los valores atípicos. Estamos simplificando. Me congelé. Sabía que debía irme, no decir nada, pero me quedé ahí apenas respirando, escuchando, deseando que no fuera lo que parecía. Esa noche Daniela y Esteban estaban en la cocina hablando bajito mientras tomaban vino. Yo estaba en la sala con Javier leyendo. La escuché decir: solo asegúrate de que los números finales estén limpios, Esteban. Este ensayo lo es todo. Limpios. Esa fue la palabra que usó. No precisos, no veraces. Limpios. Quise creer que ella no sabía, que solo intentaba apoyarlo. Pero no usas palabras así, a menos que sepas lo que estás encubriendo. Pude haber hablado entonces. Debí haberlo hecho, pero no lo hice. Pensé en lo que haría a Javier y Sofía, en lo que haría a mi lugar en la casa. Ya sentía que mi lugar se me escapaba.
una acusación, y estaría fuera no solo físicamente, sino emocionalmente para siempre. Así que me quedé callada. Lo racionalicé. Me dije que 3%, 20%, ¿qué sabía yo? Era maestra, no doctora. Por 3 años cargué ese secreto como una piedra en el bolsillo. Pesaba más de lo que nunca admití, pero me dije que el silencio mantenía la paz. Ahora la paz estaba rota de todos modos. Y ese secreto antes guardado con vergüenza me había seguido hasta la noche. Esteban no dijo una palabra cuando bajé las escaleras. Solo estaba en el vestíbulo con mi maleta en una mano y la otra en la perilla de la puerta, como si sostuviera abierta una puerta que llevaba años esperando cerrarse. «Llamaré un taxi», dijo sin mirarme. «Puedes esperar afuera». «Puedo arreglármelas», respondí pasando junto a él hacia el porche. El aire afuera se había vuelto frío. No traje mi chamarra aún colgada en el closet del pasillo, pero no iba a volver por ella. El orgullo también tiene un peso, y en ese momento era más pesado que el frío. Esteban me siguió y no se detuvo en los escalones. Caminó hasta la banqueta. En la reja soltó mi maleta. No la arrojó, no exactamente, pero tampoco fue cuidadoso, como alguien que deja una bolsa de basura que ya no es su problema. «Espero que esto no se vuelva algo dramático», dijo, ajustándose los puños de la camisa. Lo miré a los ojos. «Ya lo es». Me dio una sonrisa tensa, de esas que pone la gente cuando cree que ha ganado. «Estás molesta, lo entiendo. Pero yo pensaría bien antes de decir cosas de las que no puedas retractarte». «He pensado bien», dije, manteniendo la voz firme. «Durante 3 años». Algo en su expresión titubeó como una chispa que prende. «Perdón, sé lo de los ensayos, Esteban, los informes, los datos que limpiaron. Puede que sea vieja, pero no ciega». Se enderezó un poco la máscara de cortesía, tambaleándose. «¿No tienes idea de lo que hablas?» «Escuché la llamada», continué. «Y el pequeño recordatorio de Daniela sobre asegurarse de que los números estuvieran limpios. He visto suficiente para saber que lo que hacen no es ciencia, es negocio». Dio un paso adelante bajando la voz. «Has estado espiando, estaba doblando tus camisas». Un silencio largo se extendió entre nosotros. Vi el cálculo detrás de sus ojos. Negar, descartar, desviar. Ese siempre era su ritmo. Lo corté antes de que empezara. «Hice copias, mentí», de los informes originales. «Y grabé tu llamada con el representante. Todavía no las he compartido. Pero lo haré si intentas algo». Su rostro palideció, la mandíbula tensa. «No te atreverías». «Ya lo hice», dije. «Solo que aún no lo has visto». El taxi se detuvo detrás de mí, los faros iluminando brevemente la banqueta. El conductor salió y abrió la puerta sin decir nada. Miré la casa por última vez. Javier estaba en la ventana de arriba con una mano pegada al cristal. La cortina de Sofía estaba cerrada, pero sabía que estaba ahí. Sentí su ausencia como una puerta que se cierra. No quería que terminara así, dije no a Esteban, sino a todo lo que dejaba atrás. Luego subí al taxi y cerré la puerta sin saber a dónde me llevaría el camino, solo que no regresaría. La habitación del hotel olía levemente a desinfectante y cansancio. La colcha era rígida, la alfombra gastada, y la lámpara parpadeaba si me movía rápido. No me importaba. Era un refugio. Con eso bastaba. Me senté en el borde de la cama mirando la maleta que Esteban había dejado como si yo fuera algo desechable. Mi chamarra seguía en el closet de su pasillo. Mi cepillo de dientes también. Pero lo que importaba estaba en mi cabeza, y tal vez, solo tal vez ahora en mis manos. Por primera vez en años no tenía a quién rendirle cuentas, ni a quién proteger. Saqué mi celular y busqué el número de Verónica, antes Winona. Contestó al segundo tono con la voz espesa por el sueño y el rastro de cigarro. Marlita, preguntó usando el apodo de la universidad solo cuando estaba realmente preocupada. Estoy bien, mentí. No me vengas con eso, dijo. ¿Qué pasó? Le conté todo. La cena, la palabra que Daniela lanzó como piedra. La crueldad silenciosa de Esteban. La maleta en la banqueta. Y luego le conté el resto, la parte que solo había insinuado en pedazos. Los informes, la conversación, los años de silencio. No me interrumpió.
Ni una vez. Solo escuchó. Cuando terminé esperé el suspiro de siempre, el comentario cortante, pero su voz se suavizó. No buscas venganza, Marlene, buscas justicia. No quería esto, susurré. Quería una familia, quería paz, quería seguridad para tus nietos, corrigió. Y aún la quieres. Hubo una pausa. La escuché moverse en su silla, probablemente buscando una pluma. Vienes para acá, dijo. Mañana. Tengo 2 cuartos de sobra, una cocina bien surtida y más té del que puedo tomar. No quiero molestar. Ya molestaste 5 años y mira dónde te dejó. Eso me hizo sonreír un poquito. Estás fuera de esa casa, dijo. No lo desperdicies en arrepentimientos. No tengo pruebas, dije. No pruebas reales, solo lo que vi, lo que escuché. Fuiste maestra más de 30 años, respondió. Sabes cuando algo no cuadra. Y además no tenemos que ir a la guerra mañana. Primero vienes a casa, luego respiramos, luego pensamos. Casa, repetí la palabra extraña en mi lengua. A las 10 dijo, te recojo en el hotel. Ponte tu mejor suéter. Vamos a hacer un plan. Colgué y dejé el celular en mi regazo. En el pasillo, un televisor zumbaba bajito a través de las paredes. Afuera un farol titilaba. Me recosté en la cama con ropa y toda la maleta aún cerrada junto a la puerta. Por primera vez desde que salí de esa casa, dejé que mis ojos se cerraran sin miedo a lo que despertaría. Por la mañana comenzaría de nuevo. Y esta vez no me quedaría callada. Verónica no perdió tiempo. La mañana después de que me mudé a su casa en San Miguel de Allende, antes Air House, llamó a la Junta Médica Estatal y pidió una cita con un colega viejo en el panel de revisión. Esa misma tarde contactó a Elena del periódico de La Ribera, antes River County Chronicle, una periodista aguda que le debía un favor a Verónica y tenía fama de manejar historias que requerían garra y tacto. Al día siguiente me senté frente a un hombre con barba plateada y ojos que apenas parpadeaban. Le entregué los informes que había guardado, las copias originales que Esteban dejó por error meses atrás y las versiones editadas que escaneé cuando sospeché lo que hacían. Las fechas coincidían, los datos no. El hombre no dijo mucho, solo asintió mientras pasaba las páginas con la boca apretada en una línea tan tensa que parecía doler. Al final se quitó los lentes y dijo, estaremos en contacto. Todo pasó más rápido de lo que esperaba. 2 semanas después, desperté con un aluvión de notificaciones en mi celular. Esteban había sido citado para un interrogatorio. La clínica que dirigía fue suspendida de inmediato. La farmacéutica emitió un comunicado breve prometiendo plena cooperación. La noticia se esparció por Querétaro como pólvora, consumiendo todo a su paso. Esa tarde Daniela llamó. No gritó al principio, no lloró. Su voz llegó plana, aturdida. Entraron a nuestra casa, mamá dijo, con órdenes judiciales, con cajas. Se llevaron la computadora de Esteban, sus notas, mis archivos. ¿Entiendes lo que has hecho? Cerré los ojos. Entiendo exactamente lo que he hecho. Nos destruiste. No dije en voz baja. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo dejé de encubrirlos. Su respiración se cortó, un jadeo brusco. ¿Crees que eres muy justa, verdad? ¿Crees que salvaste al mundo? No salvé al mundo, dije. Protegí a la gente. Gente que pudo haber tomado ese medicamento sin saber los riesgos. También traté de protegerte todo lo que pude. Hubo una pausa. Por un momento pensé que diría algo más, algo honesto, aunque doliera, pero colgó. Esa noche la noticia estalló en todos los medios locales importantes. Mostraron imágenes de Esteban en un traje oscuro escoltado por 2 oficiales de civil a través de las puertas de la clínica. Su expresión era indescifrable, como si se hubiera preparado para las cámaras. Daniela no apareció en las fotos, pero el artículo mencionó que la clínica había terminado su contrato citando fallas administrativas y conflictos de preocupación ética. Verónica apagó el televisor después de la 3ª repetición. Es solo el comienzo, dijo. Asentí mirando la pantalla en negro. En algún lugar Javier y Sofía también estaban viendo esto. Me pregunté qué estaban escuchando.
¿Qué creían? Más tarde esa noche el teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era Daniela. Era un número desconocido, pero la voz al otro lado era suave y vacilante. Abuela dijo: «Javier, ¿estás bien?». La voz de Javier tembló cuando preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien, que estaba en un lugar seguro, que lo extrañaba más de lo que sabía expresar. No habló por unos segundos después de eso, y podía escuchar su respiración intentando contener algo. La noche siguiente me mandó un mensaje. «¿Puedo vivir contigo?». Leí el mensaje 3 veces antes de responder. No sabía qué decir. Tenía 13 años, lo bastante grande para sentir el peso de todo derrumbándose, pero demasiado joven para cargarlo solo. «Hablemos de eso, pequeño», respondí. «Siempre eres bienvenido aquí». Daniela apareció en casa de Verónica 2 días después. Sin avisar, solo un golpe en la puerta, como si el último mes no hubiera pasado. Estaba rígida en el porche con una chamarra demasiado delgada para el viento, los ojos afilados a pesar de las ojeras. Verónica, sintiendo de qué iba esto, me dio un asentimiento y subió las escaleras. «Tienes que decirle que no», dijo Daniela sin saludar. No fingí no saber de quién hablaba. «Es un niño», dije. «Está asustado. Está buscando dónde apoyarse. Está tratando de huir», espetó. «Y tú lo estás alentando». «No estoy alentando nada». Él me buscó. Yo respondí. Caminó de un lado a otro del porche como si se mantuviera unida por puro movimiento. «Siempre hiciste esto, siempre te metiste en medio, siempre lo hiciste sobre ti». La dejé soltar las palabras. Cuando se detuvo y me miró de nuevo, dije: «No le voy a mentir, Daniela. No le diré que no lo quiero aquí, porque sí lo quiero». No respondió. Su rostro estaba tenso con una rabia que no podía permitirse desatar. «No te lo estoy quitando», continué, «pero tampoco lo empujaré de vuelta al silencio». Al final acordamos que pasaría los fines de semana conmigo. Yo lo ofrecí, ella lo aceptó con un asentimiento sombrío, y esa fue la conversación. Se fue sin despedirse. El primer fin de semana que vino, trajo una mochila llena de libros y una caja pequeña con cosas que no quería dejar atrás. No dijo mucho esa primera noche, pero se sentó a mi lado en el sofá y apoyó la cabeza en mi hombro durante una película que ambos habíamos visto 10 veces. Eso fue suficiente. Unos días después, Sofía me mandó un mensaje. Solo 4 palabras: «Te extraño, de verdad». No sabía si debía responder, pero lo hice. «Yo también te extraño». Luego vino otro mensaje. «¿Es cierto lo que dicen de papá?». Miré la pregunta un buen rato. Luego escribí: «Sí, pequeña. No todo, no los rumores, pero la parte que importa». Es cierto. No hubo respuesta esa noche, pero a la mañana siguiente llegó otro mensaje. «Gracias por no mentir».